Bueno, vamos a retomar la clase donde nos habíamos quedado. Yo me recuerdo que les pedí a ustedes que leyeran algunos artículos y ojalá que hayan leído porque de esa manera se facilita más la clase. Ahorita ustedes van a participar más. Lamentablemente no es como uno quisiera, ¿verdad? Pero, digamos, sí quiero participación de los señores alumnos, igual que lo hice en la primera. Les quiero contar de que entre los instrumentos públicos, o sea, los que facciona un notario, se habla de las escrituras y se habla de las actas. Las actas son para hacer constar, digamos, cosas que le constan a la persona que está dando fe de eso, o para hacer constar ciertos hechos, acuerdos y cosas que se obtienen a nivel general, ¿verdad? En tanto que las escrituras son para dejar constancia de compromisos, de negocios. ¿Y qué diferencia tienen unos y otros? En el caso de los que hacen los notarios, en las dos es el notario el que está dando fe, pero en las escrituras el documento se divide en cláusulas y en las actas el documento se divide en puntos. O sea, dice primero tal y tal cosa, segundo tal y tal cosa, y conforme se va desarrollando, digamos, lo que se quiere hacer constar. Y en la escritura normalmente las diferentes manifestaciones de las personas. Si se va a hacer un negocio de compraventa, por ejemplo, en la primera cláusula estará la descripción de qué bien es el que, digamos, y que es propiedad del señor fulano de tal, ¿verdad? Es el que tiene un inmueble o un bien y así, y describe todo el inmueble. En la segunda, el ofrecimiento de que lo ofrece en venta, y si esa venta está sujeta a ciertas condiciones, pues ahí viene después. Si no, sencillamente después viene la aceptación del otro y algunas declaraciones que se hacen ante el notario ahí, y ahí termina el documento, se cierra, ¿no? Ahora, el acta, como les decía, es a través de puntos. Estamos reunidos en tal y tal, digamos, lugar, los fulano, sutano, mengano, perencejo, representantes de la asociación de vecinos de tal lugar, y digamos, y entonces estamos reunidos y tenemos el primer caso que se presentó, es tal y tal y tal cosa, y entonces vamos a resolver, o tenemos los diferentes casos y se van a resolver conforme los puntos siguientes. Entonces, primero, el caso de don fulano y tal se resuelve de tal forma. Segundo, el otro de tal y tal otra forma. Y entonces se va dejando constancia. ¿Qué es lo que permite eso de dividir un documento en partes? Permite que la presentación del documento, que la redacción sea más fácil de comprender. Y sea más fácil de comprender porque la mayor parte de veces tenemos toda la idea de que nosotros redactamos bien. Pero aquí no se redacta para nosotros, se redacta para los demás, ¿verdad? Entonces se redacta de manera que quede suficientemente claro, que cualquiera que lo lea entienda qué es lo que se quiso poner, ¿verdad? Y no es que no sepamos expresarnos, de repente, digamos, tenemos diferentes formas cada uno, pero tenemos que buscar una manera de que sea suficientemente claro. Eso se logra muchas veces cuando uno recibe los cursos de notariado, que los cursos de notariado esa idea lleva, ¿verdad? Cuando le hablan a uno de redacción y toda la cuestión en documentos así, o solo como comentarios, eso no se aprende sobre la marcha, agarrando los documentos, ¿verdad? Yo esta plática introductoria que les estoy contando, hace años no la hacía.
porque el curso de Derecho Laboral estaba en el 7º y en el 8º semestre. Entonces, en el 8º semestre, que cuando yo veía ya esta parte, ya los alumnos habían visto notariado 1 y estaban viendo notariado 2. Entonces no tenía por qué estarles explicando nada de las actas ni de las escrituras, ¿verdad? Sino que me iba de una vez al documento. Pero ese es el tema. En los días anteriores yo les he hablado de los estatutos, que es la ley del sindicato, y el acta, que es el documento donde se va a hacer constar cuando, digamos, se constituyó, ¿verdad? Y entonces, como yo les hablé en la sección anterior, por ejemplo, más o menos les dije de la comparecencia, quisiera saber si alguien se recuerda qué partes tenía la comparecencia, ¿verdad? Y creo que más de algunos se va a acordar, porque si no estamos muy mal. Yo les repetí como 3 veces más o menos cómo iba el acta, la parte inicial. Y también les dije qué partes tenía la parte de la comparecencia. Bueno, si ustedes quieren, obviemos esa parte y entonces lo averiguan ustedes por su lado. Adelante, compañera, yo no quiero empujarlos así. Lugar, la fecha, la dirección, la hora. Empecemos. Luego identificar a las personas, si no estoy mal. No, empecemos desde el principio, porque no le escuché muy bien. Si no estoy mal, era el lugar, la fecha, la dirección, la hora. Ajá. Y luego identificar a las personas. Así es. Ahora, ¿cuáles son los datos de identificación de las personas? El licenciado, ¿es el número de identificación del DPI? No, ese es el documento que identifica. Pero los datos con los que usted se identifica que son suyos, ¿cuáles son? El DPI es un número que le asignaron y la identifica a usted porque con eso está registrado. Es el nombre completo, vecindad. Nombre completo. ¿Qué otra cosa? El estado civil. ¿En qué lugar fue a vecindad? Y el número de DPI. Sí, no es solo eso. El compañero que estaba ahí me está diciendo nombre. ¿Qué más? Ahí puede ser nombre, estado civil, profesión, domicilio, ¿qué más? O vecindad, ¿qué más? nacionalidad. También. ¿Qué más? La edad. Edad. Normalmente empieza diciendo fulano de tal, de tantos años de edad, casado o soltero, ¿verdad? Guatemalteco. La profesión, albañil, sastre, lo que sea. Con domicilio en tal y tal departamento y vecino de tal municipio, ¿verdad? Esos son datos de identificación personal. Yo les dije en su oportunidad, les dije, algunos hablan de las generales de ley. Y vayan aprendiéndoselos, porque cuando ustedes hagan un documento tienen que tener siempre esos datos de las personas. Y cuando ustedes dirigen un documento a algún lugar, primero tienen que identificarse. Y para identificarse es poner todos sus datos de identificación personal, ¿verdad? Aunque no lo hagan ustedes, aunque hagan el documento para que lo presente a otra persona que lo firme, ustedes tienen que saber qué documento, qué datos son los que tienen que ponerle a esa persona. Y se los van a pedir en ese momento. Entonces, bueno, yo esa parte no se los dije después de que sean los datos del lugar,
la fecha, la hora, la dirección. Entonces tendrán que quienes están compareciendo en el acta. Y entonces yo he acostumbrado, porque esa es una fórmula que uno tiene que buscar cómo escribir con mayúscula todo, nosotros, 2 puntos, y empezar con cada persona. Por ejemplo, Juan Pérez, de tantos años de edad, casado, guatemalteco, albañil, con domicilio en tal departamento, vecino de tal municipio, ¿verdad? Me identifico con el número de DPI, tal y tal, expedido por el Registro Nacional de las Personas. Los datos de identificación, ustedes están diciendo qué datos tienen, porque los datos de identificación pueden variar. Alguien, digamos, hoy tiene 28 años y el día de mañana puede ser que ya tenga 29. Alguien puede ser que en ese momento sea soltero y ya unos días después sea casado. Entonces esos datos identifican a la persona como su situación actual. En cuanto a la identificación, pues no va a variar, porque el DPI obviamente es uno y se lo asignaron y hasta que se muera lo va a tener, ¿verdad? Terminó con referir el DPI a la persona, punto y coma, y empieza con el siguiente. Como hemos dicho que el sindicato de trabajadores por lo menos tiene que tener 20 personas, pues 20 personas. Pero si hubo la ventaja o la bendición de que se juntaron más personas para querer fundar el sindicato, pues tiene que dárseles cabida a todos, ¿verdad? Imagínense que en lugar de 20 se lograron reunir 40, pues hay que hacer comparecer a los 40, ¿verdad? Eso se llama comparecencia. Luego estamos hablando de que el acta va a reflejar lo que va a suceder. Cuando yo les he pedido a los estudiantes que hicieran el proyecto de una actita, y eso se hacía con las clases, ya se ha hecho con las clases presenciales, y a los compañeros de la primera hora les decía, verán lo bonito que es, porque realmente ahí se mira que los estudiantes empiezan a querer ver cómo resuelven un problema, y algunos también solo como miran que lo hagan los demás. El hecho es de que, digamos, a algunos se les ocurre en el documento decir, por ejemplo, se está haciendo el sindicato de la Cerradero, qué sé yo, la fábrica de muebles tal y tal, y están dando el nombre, y entonces están reunidos en el salón de actos de la fábrica. Esa es la cosa más ingenua, porque ningún patrono les va al lugar para que hagan su reunión para constituir su sindicato en su propia empresa. Ningún patrono va a ver eso con buenos ojos. Tal vez eso no suceda en el caso de los trabajadores del Estado, ¿verdad? Hay un compañero por ahí que decía que el Estado no tiene ni padre ni madre, y en cierta medida, pues, realmente no tiene alguien que vele por sus intereses así de una forma celosa. Eso no sucede en el sector privado. En el sector privado el dueño sí vela por sus intereses, porque es su pisto, ¿no? Y entonces les digo, pensar en que se puede hacer en la misma empresa es la cosa más ingenua, pues. Normalmente cuando se hace un sindicato, y eso por lógica tienen que analizarlo ustedes, es una cuestión que se va a hacer no a la espalda del patrono, sino que sencillamente que lo sepan en el momento que sea conveniente, pero en el momento que no es conveniente, no, ¿verdad? Entonces obviamente la reunión se va a hacer en otro lado. Imaginen ustedes que lograron reunir a la cantidad de personas, o se logró reunir la cantidad de personas para formar el sindicato. Y obviamente hay algunos que están más instruidos en eso, son los que van dirigiendo un poco el grupo. Y llegaron y lograron reunirse en un determinado lugar, en un salón de
digamos, a cierta distancia de ahí, o qué sé yo, o cerca, no sé. Pero el hecho es que se reunieron. Están reunidos los necesarios para constituir el sindicato. Y yo les contaba a los compañeros, digamos, de la primera hora, ¿qué sucede cuando se reúnen 3, 4 o 5 personas para hacer algo? Lo primero que sucede es de que si todos quieren, digamos, si no se ponen de acuerdo, todos quieren hablar, todos quieren poner su punto de vista. Y entonces no se avanza en eso, ¿verdad? No se puede tomar un orden. Y entonces eso nos hace pensar de que siempre debe haber alguien que dirija el grupo, ¿verdad? Digamos, casi siempre que hay un grupo, alguien toma la palabra y lo dirige, o los demás se lo designan que lleve el orden, pues, ¿verdad? Cuando yo veía actas de constitución de sindicatos, siempre miraba que llegaban a los acuerdos y todo, como que no había habido nunca una persona que dirigiera, y eso es mentira, ¿ves? Porque en todos estos casos siempre hay una persona que dirija. Entonces yo empecé a hacer mis actas de las dos formas, para que los estudiantes las pudieran apreciar con o sin el presidente de debates, ¿verdad? Y entonces la elección del presidente de debates puede ser que sea una cuestión formal que se dé en la reunión. Que con mucha formalidad le digan a alguien que dirija la reunión, como un presidente de debates. O puede ser que de una manera muy informal le digan, hacete el favor de dirigir vos, hombre, y que todo le vamos a ver, ahí se fue, y empezó a dirigir. O sea, cómo se le designa, eso es lo de menos. Pero el hecho es que todos los demás están de acuerdo con que se dirija, ¿verdad? Entonces ya tenemos el hecho de que alguien va a dirigir la reunión. Ya tenemos el hecho de que alguien va a dirigir la reunión y tenemos también la idea de que tendríamos que hacer el acta de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y entonces el acta de lo que está sucediendo precisamente es de que ya tenemos el lugar, tenemos la hora, tenemos la dirección, tenemos el día, ¿verdad? Ya están anotados todos los que están presentes, ¿verdad? Como una cuestión. Adelante, compañera. Disculpe, licenciado. Me entra duda. ¿En el acta es también necesario que vaya al puesto que ocupa o no? No, ahí son solo trabajadores. Ya, en ese caso, el sindicato de trabajadores son solo trabajadores, ¿verdad? Todos tienen esa calidad nada más, ¿verdad? Obviamente no puede estar presente algún representante patronal ahí, porque el artículo 102 que ustedes leyeron no lo permite, ¿verdad? Entonces, esa es la situación, son solo trabajadores, ¿verdad? Ya pasaron la primera parte, que es designar a alguien que los dirija, que dirija la reunión, ¿verdad? De acuerdo, digamos, al artículo 120 que ustedes leyeron, imagino que la mayoría lo leyó, digamos, ¿qué podríamos pensar que se puede hacer después? O de acuerdo incluso si ya leyeron el artículo 121, ¿qué viene después? Ahí sí quiero participación de ustedes, compañeros, porque no todos se los voy a decir yo, ¿verdad? LIC sería después de constituida el acta, pueden ser los estatutos, la denominación y naturaleza que designan con claridad y el objeto, el domicilio de vecindad y su dirección exacta, los derechos y obligaciones de cada uno de los miembros. Usted se comió todo lo que pasó ahí. Yo le entiendo que nosotros vamos a ir tratando de hacer en el documento, pero yo les estoy invitando a que nos imaginemos
y nos imaginemos qué vamos a recoger en el acta, digamos, conforme al artículo 220, ¿verdad? Yo les dije en su momento, no, el artículo 220 no debiera decir lo que, digamos, tiene el acta, sino lo que no debe olvidarse en el acta, porque ahí faltan más cosas, ¿verdad? Pero yo ya los ayudé en decir que alguien va a dirigir. ¿Qué es lo que sigue después? Disculpe, ¿sería autorización de los miembros? ¿A quiénes están autorizando? A todos los trabajadores están pues, dando su debida autorización de que quieran formar parte del sindicato. No es autorización, sino, digamos, la declaración. Ajá, exactamente eso, que Es una declaración que quieren formar parte del sindicato. De que quieren formar un sindicato, no parte del sindicato. Ajá. Yo no sé si usted leyó el 220, pero ahí dice que quieren formar un sindicato. No es que se autorice a los trabajadores. ¿Quién los va a autorizar? Ellos mismos. No, ahí lo que dice el artículo 220 es la declaración de que quieren constituir un sindicato. Eso es digamos, lo que viene después, ¿verdad? O viene después o viene, digamos, no viene después, sino viene antes precisamente, podríamos pensar, antes de que nombren una persona en el documento del acta, antes de que nombren a la persona que los va a dirigir, porque ¿para qué están reunidos ahí? ¿Verdad? Entonces, estamos las tales personas para constituir el sindicato tal y tal y tal, ¿verdad? Y entonces es donde vienen los puntos, por lo que procedemos conforme a los puntos siguientes. Primero, y entonces nombraron a la persona, a fulano de tal, como presidente de debates para que dirija la sesión. Hay dos cosas. Está la declaración de que van a constituir el sindicato y nombrar a la persona que los va a dirigir en la sesión. ¿Qué tendrían que hacer después? Yo les pregunto si leyeron el 220 o no lo leyeron. Fíjense, compañeros, que es un poquito ahí frustrante cuando el alumno no participa. Y es frustrante porque ustedes pueden participar en la medida en que ustedes se ilustren. Si no se ilustran, no pueden participar, ¿verdad? Esa es la verdad. En este caso, les digo yo, lo que proviene después, y se los voy a ir diciendo así, los voy a llevar como ciegos. Y me molesta eso porque les digo, yo pretendo que ustedes participen y que ustedes imaginen la forma conforme a la ley. El hecho es de que conforme el 220 tendrán que elegir a los miembros del comité ejecutivo. Habrá una declaración de ellos, habrá una autorización a ellos, ¿verdad? Pero todo eso tiene un proceso. Y si ustedes hubieran leído los estatutos, verían que en los estatutos dice el nombramiento o la elección de los miembros del comité ejecutivo, ¿verdad? Y la fecha en que se van a nombrar. Eso es lo que dicen los estatutos. Entonces, lo siguiente es precisamente aprobar la ley. ¿A qué se Licenciado, también determina... ¿Se determina, compañera? Determina el monto que ellos van a tener de cuotas para que ¿cómo es? Para gastos del sindicato. Sí, pero digamos, esa es parte de los estatutos, ¿verdad? Entonces, si estamos formando una organización, y ahí es donde vienen los estatutos, ¿verdad? Normalmente, y eso se los dije yo, y se los dije en la sesión anterior,
que normalmente los estatutos alguien los llevaba. ¿En qué momento los van a ver? Si ya se las había cantado, ¿verdad? En el momento en que van a, digamos, a someterse a una normativa, en ese momento pues van a conocer de los estatutos. Y yo se los dije en la sesión anterior, normalmente alguien lleva ya un proyecto de estatutos. Y lleva ya un proyecto de estatutos porque no los pueden elaborar en ese momento, ¿verdad? Entonces, el proyecto ya está hecho. Ya está hecho porque alguien de los que estaba armando el sindicato se preocupó de conseguirlos. Y elaboraron otros estatutos adecuados al sindicato que van a hacer. Y entonces, ahí viene la parte esa. Ya tenemos la persona que va a dirigir y entonces ya sea porque él sepa que alguien hizo el proyecto de estatutos o porque alguien en ese momento pide la palabra y plantea que él elaboró un proyecto de estatutos, y si hay otro también, pues digamos, el hecho es de que van a conocer los estatutos y los van a aprobar, ¿verdad? Porque en ese momento es de que van a saber a qué se van a someter. No pueden nombrarse personas, no pueden tomarse declaraciones si no tienen ninguna base. Y la base es la ley del sindicato, ¿verdad? Entonces les digo, bueno, el hecho es de que en ese momento, despuesito que nombraron el representante, la persona que va a presidir la sesión, que solo sirve para eso nada más, para llevar el orden de la sesión, en ese momento aparece alguien o él mismo es el que conoce y dice, existen este proyecto de estatutos y sería conveniente que los leamos y a ver si los aceptamos para nuestro sindicato o algo por el estilo. De alguna forma aparecen los documentos, ¿verdad? Pero los que están organizando obviamente ya lo tienen hecho, ¿verdad? Ya tienen hecho el proyecto. Y entonces se presentan el proyecto de estatutos, los leen. Yo les dije a ustedes que barato son 30 artículos, si no más, ¿verdad? Y entonces los leen y la asamblea reunida en ese momento acepta o rechaza los estatutos, ¿verdad? Lo más probable es que los acepte, ¿verdad? Porque están hechos precisamente para que el sindicato, y son cuestiones cajoneras las que tiene. Entonces, prácticamente conocen los estatutos y los aprobaron. Es el segundo punto, ¿verdad? Fulano de tal presentó tal proyecto de estatutos y se sometieron a conocimiento de los presentes y por unanimidad fueron aprobados. Ya tienen una persona que está dirigiendo, ya tienen la ley a la que se van a someter y están aprobándola también. Es el punto 2. Tercero, entonces ya tienen los estatutos y como hacen los estatutos, pues entonces van a elegir los directivos. A estas alturas, como yo sé que no leyeron tampoco el 223, no saben cuántos directivos pueden elegir, ¿verdad? El artículo 123 dice la cantidad de miembros del comité ejecutivo, que puede el mínimo y el máximo que puede ser. Pues entre ese mínimo y máximo va a tener los estatutos el número del comité ejecutivo. Cuando se habla de un sindicato grande, puede tener hasta 9 miembros del comité ejecutivo. Y un sindicato menor, pues va a ser un número mucho menor. Entonces, normalmente los sindicatos pueden estar entre 3 y 9 miembros del comité ejecutivo. ¿Quién lo va a determinar? Los estatutos. Porque los estatutos son los que definen cómo está estructurado el sindicato, ¿verdad? Y entonces, digamos, conforme los cargos que están determinados en los estatutos y las atribuciones que tienen ahí, el siguiente paso es de que van a elegir a los directivos, ¿verdad? Eligen a los directivos y entonces al elegir a los directivos, digamos, para los diferentes cargos pueden hacerlo de 2 formas, si es que los estatutos les permiten eso. Pueden elegirlos por planilla o pueden elegirlos por cargos, o sea, poner los cargos a los que se va a elegir
y decir qué personas, digamos, proponen de candidatos. El que obtenga más votos es el que va a ganar. Y luego se va cubriendo el otro, y así eso es por cargos. Y por planillas es cuando se hace la planilla de una vez de los directivos, y entonces esa planilla se presenta y se presenta otra planilla y se vota por planillas, ¿verdad? Eso lo va a determinar los estatutos, si la elección se hace por cargos o la elección se hace por planillas, o que pueda hacerse de cualquier forma, que de una de las dos formas, dependiendo que la asamblea disponga. Y entonces viene digamos, en el proceso ya tenemos la elección, ya aprobamos los estatutos, ya elegimos los directivos, siempre conforme el 220. ¿Qué vendría después, compañeros? ¿Podría ser la reforma que se le puede hacer al acta, licenciado? ¿En qué sentido? Es que hace mención de que el comité ejecutivo puede hacer las reformas del acta, ¿verdad? Entonces, en cuanto ya se leyeron los derechos y obligaciones de lo que se está representando ahí, entonces me imagino que entran a una especie de debate donde las partes, una parte del sindicato puede estar en acuerdo y desacuerdo, y ahí hacen pues, las modificaciones o las reformas a ciertos artículos del mismo pacto colectivo, me imagino. Pues ahí no hay pacto colectivo, ahí lo que están discutiendo es cómo se van a constituir en sindicato. Ahí no tienen nada. Ahí son 20 o más trabajadores que se reunieron para hacer el sindicato. Y el contexto de ese inciso no es en la forma que usted dice. El contexto de ese inciso es que autoricen a ciertas personas para hacer el trámite de reconocimiento del sindicato y acepten ciertos cambios, ciertas modificaciones que les pida el ministerio o la Dirección General del Trabajo. Eso es lo que dice ahí. No es que ellos hagan. O sea, es una facultad que se va a dar. Pero antes hay otras cosas ahí. Licenciado, podría ser, al momento de que se elige el comité ejecutivo, se ve también el funcionamiento y las obligaciones que tienen. Y posterior, no sé si estoy en lo correcto, se presenta al Ministerio de Trabajo para la aprobación. Ajá, pero regresemos a ese 220. Estamos en el momento que está constituyendo el sindicato. Es que miren, yo no sé si ustedes no captan la idea, pero el acta va a recoger lo que está sucediendo en el momento que se están desconstituyendo el sindicato para presentarlo al Ministerio de Trabajo y que les reconozca al sindicato. Entonces, en eso es en lo que estamos. Yo les digo, el 220 mal dice, pero nos da una idea de algunas de las cosas que hay que hacer en ese momento que se está constituyendo el sindicato. Licenciado, y nombrar al Consejo Consultivo también sería o no. Pero si ya lo elegimos. Cuando yo le dije que se aprobaron los estatutos, después se eligió al Comité Ejecutivo y se eligió el Consejo Consultivo. Okay. Hasta ahí vamos. Licenciado, disculpe. Fíjese que aquí estoy viendo yo un modelo de un acta de constitución de... No, si a eso vamos, copiemos machotes. No, mire. Sí, lo que pasa es que como creo que la mayoría de nosotros desconocemos el tema, ¿verdad? Sí, yo sé que lo desconocen, pero yo estoy tratando de que desentrañen la ley, compañero. Si vamos a que les dé machotes, entonces yo les digo, vayan al Ministerio de Trabajo y copien nada más. Y yo lo que pretendo es que ustedes tengan la idea cómo es que se hace.
cómo es que funciona eso, ¿verdad? Y el artículo 220 nos dice qué es lo que hay que hacer después del momento que los eligieron. Si no estoy mal, sería la declaratoria del acta, licenciado. ¿Declaratoria del acta o declaración personal de los directivos? Es la declaración y clara y precisa de los miembros, dice. Entonces es declaración de las personas, no del acta. Es una declaración de los directivos electos ¿sobre qué? Sobre los trámites que nos indica el artículo 218, que sería la solicitud escrita o en papel, acompañada original y una copia del acta constitutiva. Usted ya se va a los trámites. No, estamos en el acto del momento que está haciendo el acta, que se está constituyendo el sindicato. ¿Sobre qué declaran los directivos que fueron electos? Licenciado, ¿será que son guatemaltecos, trabajadores de la empresa? Así dice ahí, que son guatemaltecos de origen, dice, y que son trabajadores de la empresa. ¿Serían las normas que indica la Dirección General, el Ministerio de Trabajo? Es ahí que hacen la declaración, es una declaración, mira, antes eso decía una declaración jurada, ahora ya le quitaron eso, entonces es una declaración ante el resto de compañeros de que ellos son guatemaltecos de origen y que son trabajadores de la empresa. Imagine usted cuando, por ejemplo, uno mira un casamiento, mira ciertas formalidades, ciertas cuestiones, digamos que digan rituales, ahí casi es una situación de esas, pues, porque lo que se está tratando es de que alguien no solo documentalmente diga que es guatemalteco, sino que declare que es guatemalteco de origen. Eso porque, digamos, solo los guatemaltecos de origen, conforme a aquel 102, inciso Q, pueden constituir un sindicato, ¿verdad? Y entonces, conforme a esa situación, y si alguien faltaría a la verdad, pues está cometiendo un delito, ¿verdad? Pero el hecho es de que prácticamente en ese momento que va a declarar públicamente ante el resto de compañeros, está diciendo que es guatemalteco de origen y que es trabajador de la empresa. Ese es el siguiente punto que va a hacerse constar en el acta, ¿verdad? Y va a hacerse constar en el acta porque el otro lo declaró, ¿verdad? Y como les digo, antes decía declaración jurada, aunque no diga que es declaración jurada, es una declaración pública, y cualquiera que haga una declaración pública y falta la verdad, pues está cometiendo perjurio, ¿verdad? Entonces el tema es que ese es el siguiente tema, ese es el siguiente punto, ¿verdad? Como punto cuarto, ¿verdad? Los compañeros electos como miembros del comité ejecutivo declaran ante el resto de la asamblea y lo van a hacer individualmente, porque no va a ser una cuestión así de grupo, individualmente, que son guatemaltecos de origen y trabajan en tal empresa. Esa es una cuestión, porque podría falsearse ciertas verdades, podría haber alguien que está falseando que trabaja en una empresa solo para aparecer inscrito en un cargo, ¿verdad? Eso no es una cuestión que no tenga razón de ser, tiene razón de ser, la calidad de guatemalteco de origen y que sí es trabajador de la empresa, ¿verdad? Licenciado, es como reafirmar y confirmar todos los datos, ¿verdad? Diciendo, así como decía usted, para que no hayan infiltrados. Así es. Así es. También ahí dice que se tiene que indicar el oficio o actividad económica a la que corresponda, ¿verdad? Según Sí, los sindicatos, gremiales o independientes. Sí, pero esto lo va a declarar en el momento que está constituyendo, está diciendo el nombre del sindicato y toda la cuestión. Ahora, de estos datos que le estoy diciendo, es solo referente a la persona que va a asumir un cargo, ¿verdad? Porque a partir de ahí va a ser electo y lo van a registrar en el Ministerio de Trabajo como representante de un sindicato, ¿verdad? Entonces debe cubrir ciertos requisitos. Bueno, ya pasamos ese punto de que declararon que son guatemaltecos de origen y que trabajan en la empresa. ¿Qué paso viene después, compañeros, en la asamblea? Lean el 220. Yo les dije que
Hay que leerlo para saber qué cosas no pueden faltar. Licenciado, también dice que si hay alguna información que los interesados necesiten, la pueden solicitar. Sí, que sería alguien ahí que quiera que le amplíen alguna cosa, ¿verdad? Pero eso es muy vago, no es específico. ¿Qué otra cosa hay más ahí? Después de que ellos ya declararon que eran guatemaltecos de origen y que trabajan en la empresa, ¿qué es lo principal? Licenciado, tal vez sería que si son de la misma profesión, oficio y si tienen la misma actividad económica. Fíjense ustedes que mi código tiene un inciso ahí. Tal vez si puede ser un sindicato gremial o independiente, licenciado. No, es que yo le estoy diciendo el 220, ustedes no leen el 220. Solo hasta el D llega, licenciada. Así, pero tiene el inciso 6, se lo están saltando. Licenciado, lo que sucede es de que el orden que usted nos está dando es un orden diferente al que tenemos en el código. Porque, por ejemplo, cuando usted nos preguntó qué venía de elegir el comité ejecutivo y el consultivo, en nuestro código aparece autorización a los miembros del comité ejecutivo. Y luego nos refiere al artículo 218. Posterior a esto es que ya venía la declaración clara y precisa, lo que nos dijo usted ahorita de la declaración jurada. Después de no hay nada más, solamente el inciso D. Sí, el inciso y lo que los compañeros le refirieron ahorita. Sí, el inciso C, ¿qué dice? No existe, en el inciso C es la autorización a los miembros del comité ejecutivo para aceptar a juicio de ellos y en nombre del sindicato cualquier reforma. Y en este caso nos refiere a nosotros al artículo 18 para que podamos ver nosotros los trámites que se deben de realizar para la autorización. Y para obtener reconocimiento de su personalidad jurídica y aprobación de los estatutos e inscripción del sindicato. Siguiendo un orden lógico, compañeros. Si se aprobaron los estatutos, con base en eso, con base en los estatutos se eligieron los cargos, se eligió a las personas. Posteriormente ellos hicieron una declaración. ¿Qué tendrían que hacer después? La asamblea tendría que autorizarlos, no los puede autorizar antes. Aunque esté en ese orden en el código, no los puede autorizar. Ustedes tienen que seguir un orden lógico. Y por eso les digo, imaginemos que estamos en el desarrollo de la constitución de un sindicato, ¿verdad? Y realmente el tema es de que no han leído, por eso es que no encajaron las cuestiones. Pero les digo, en ese momento, después de que ellos hacen la declaración, es una declaración de la asamblea que los autoriza para hacer los trámites de reconocimiento del sindicato. Y si el ministerio o la dirección les piden que cambien ciertas cosas, que las puedan cambiar. Eso es lo que pasa. Y esa segunda parte, les decía a los compañeros de la primera hora, es un chapuz. Y es un chapuz porque antes no tenía eso. Y sucedía en esta forma. Se autorizaba a los miembros del Comité Ejecutivo Provisional, porque ellos son el Comité Ejecutivo Provisional, a hacer las gestiones. Y si había alguna cuestión que corregir, tenían que regresar a hacer otra asamblea y hacer la corrección. Y si había otra cosa que corregir, volvían a hacer lo mismo. Y entonces viene y digamos, ahí sí que a instancia de los sindicatos se planteó esa situación, para que si hay algo que corregir, los mismos miembros del comité ejecutivo que están haciendo las gestiones puedan hacer el trámite, puedan hacer cualquier corrección. Eso es lo que dice ahí. Pero no podían ser autorizados antes de ser nombrados o cualquier cosa, de ser electos, ¿verdad? Ni antes de haber declarado. Yo lo que les digo es el proceso propiamente. Imagínense el proceso que se está desarrollando en la constitución del sindicato, porque eso es lo que estamos reflejando en el acta. No podemos decir en el acta una cuestión desordenada, como que primero sucedió una cosa y que no podía suceder en ese momento, sino que sucedió hasta después.
Y es por eso que les decía yo, mientras el documento sea más explícito y claro, que nos, digamos, traslade al hecho y que se vea con toda claridad la veracidad de las cosas como sucedieron, en esa situación, pues puede ser aceptado por las autoridades de trabajo, ¿verdad? Yo digamos, el tema a veces es de que ustedes tal vez no les agrada, pero lo que pasa es que no leen, porque si leyeran tuvieran algún material para contestar, y hasta que los empiezo a cuestionar sucede esto, ¿verdad? Y entonces esa es la situación en este caso. Entonces... disculpe, gracias porque usted nos está aclarando aquí ciertas situaciones y en algún momento, pues discúlpenos si nosotros nos equivocamos en algo, pues para eso creo que estamos acá para rectificar. Fíjese que en relación al artículo 218, usted ahorita nos está diciendo que no puede hacerse los trámites de registro ni nada, pero así que, por ejemplo, en el artículo 18 está un párrafo donde nos habla sobre un comité ejecutivo provisional. ¿A qué se refiere esto? Es ese que eligieron. Entonces, aquí nos está diciendo provisional, quiere decir que todavía no. Por lo mismo es de que está lo de los registros. Usted decía, primero vamos a elegir y después registrar. Pero acá nos está dando, nos está diciendo que es provisional. Entonces, sí, definitivamente todavía no se ha hecho el trámite. Sí, oye, mire, si en este momento yo les estoy, desde el principio yo los llevé a que nos reunimos, digamos, en un lugar lejos de la fábrica, y no había nada. En este momento no hay nada, es cómo se empieza a constituir el sindicato. Y entonces, por eso les digo yo, cuando eligieron al comité ejecutivo, ese es el comité ejecutivo provisional. Y es comité ejecutivo provisional porque la única función que tiene es hacer los trámites de reconocimiento del sindicato ante el Ministerio de Trabajo. Y una vez salga la resolución, el acuerdo donde reconocen al sindicato, el sindicato tiene que celebrar una nueva asamblea y elegir allá los directivos por el periodo de 2 años, ¿verdad? Pero eso es una cosa que viene después. Yo no sí, y así como lo explicaba usted, entonces ahorita lo que yo comprendo es de que como nosotros no lo hemos llevado ni a la práctica, ¿verdad? Nada. Entonces ahorita ya analizándolo, nosotros tendríamos que reordenar lo que está en nuestro código en el artículo 220 y, por ejemplo, en este caso, el inciso D pasaría a ser el C y el C el D, por el orden en que está ahí. Digamos, que el legislador lo haya puesto en ese orden. Realmente el tema es, yo siempre les he insistido a ustedes que el código no es un código que dé un orden, que después de tal artículo sigue tal cosa, no. Es una cuestión de ir integrando. Y entonces, incluso cuando yo les hablo, por eso les cito artículos y todo para que ustedes los lean. Y en la medida en que los leen, pues de alguna manera tienen idea de cuando yo les voy preguntando. Pero si no los leen, yo le digo, existe el problema de que nadie me contesta y entonces irles yo diciendo toda la cuestión no es el caso. Si ustedes ya son estudiantes de 3er año, ¿verdad? Y la idea es de que ustedes aprendan a desentrenar la ley. Entonces yo empecé diciéndoles que estábamos constituyendo el sindicato. El trámite que van a hacer estos es una cosa después. Eso no es, digamos, no es propiamente, no van a hacer el trámite antes de haber constituido el sindicato. Primero hacen el sindicato, hacen la sesión y constituyen el sindicato y después empiezan el trámite para que se los reconozcan. Que el artículo 220 ustedes tengan que saltar al 218, el legislador así lo dejó ahí, si no Licenciado, podemos... perdone, buenas noches. Ajá. Entonces, pues, perdón, como dijo la compañera, pues, retomando el tema específicamente del artículo 220, para poder aclararnos, porque creo que todos estamos en la misma situación, el acta, específicamente el artículo 220 habla de que el acta constitutiva de un sindicato debe contener. Entonces vamos a ir por los pasos que nos rige en este caso el Código de Trabajo, ¿verdad?
Aunque, sin embargo, pues usted también nos está explicando que no necesariamente debería de ser un orden específico. Pero entonces, según nosotros, vamos a trabajar un acta para constituir un sindicato conforme a la ley, porque no podríamos inventarnos nada, ni saltarnos, como bien decía usted en un principio, algún paso, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces, porque vuelvo a repetirle, ahorita yo honestamente me perdí, creo que la mayoría de los compañeros están en la misma situación, ¿cuál sería el orden específico que debemos de llevar? Perdones que usted no lo tenga que repetir, aunque pues de alguna manera entiendo su molestia, ¿verdad? Vemos acá cerca de 200 personas y pues que no le podamos contestar, tiene usted la razón, ¿verdad? Pero pues si podemos retomar el artículo 220 y la especificación, se lo agradecería mucho de mi parte y creo que la mayoría de compañeros también. Miren, yo cuando les recomendé leer el 220, les dije que el artículo dice lo que contiene el acta del sindicato. ¿Aló? Te llamo despacito, amigo, estoy dando clases. ¿Oíste? Pues cuando yo les recomendé que leyeran el artículo 220, les dije que el artículo 220 dice lo que contiene el acta del sindicato. Y yo les dije, tengan la idea que él parte de lo que no debe faltar, ¿verdad? Y desde el principio he estado insistiéndoles qué es lo que tiene un acta, ¿verdad? Y aquí hice este cuadro para tener una idea. Empezamos por el lugar, la fecha, la ubicación, la hora y la identificación del que escribe o los que están presentes. Hasta ahí es la comparecencia del acta. Luego les refirió el objeto. El artículo 220 sí hace referencia a que debe señalarse el objeto, ¿verdad? El objeto de la reunión. Aquí lo que está de más de lo que yo les dije a alguien, nombrar una persona, digamos, que dirija la reunión, pero si no, no tiene lógica cómo se está desarrollando. Pero si ustedes quieren, lo quitamos. El tema es, bueno, hecho que está aconteciendo, si se trata de una reunión para un acontecimiento, la descripción de lo que está sucediendo, de lo acontecido. Y yo lo que estoy tratando es de construir qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y les digo yo, digamos, en principio se hace la declaración de que estamos reunidos para constituir el sindicato, ¿verdad? Entonces les dije después, nombremos una persona para que esa persona dirija la reunión, porque en la realidad sí tiene que existir. No pueden estar 220 personas y todos tomando decisiones, o 20 personas, perdón, ¿verdad? Bueno, entonces, después de eso, el siguiente paso para constituir el sindicato es, tenemos los estatutos, y yo les dediqué la clase anterior a ver lo de los estatutos, qué tenían los estatutos, qué eran los estatutos, ¿verdad? Y entonces les dije que los estatutos normalmente los llevaban ya hechos. No me pueden negar que yo se los dije. Que no tenemos secuencia de la clase es otra cosa, pero los estatutos les dije que ya estaban hechos porque no se podían elaborar en ese momento. Era una carga demasiado fuerte, ¿verdad? Entonces alguien los llevaba. Bueno, el tema es de que, bueno, acordamos que se aprueban los estatutos porque con base en los estatutos se va a elegir a los directivos. No hay otra forma de elegir a los directivos. En el artículo 123, si ustedes lo leyeron, no dice quiénes son, cómo se elige a los directivos, no dice nada. Lo dicen los estatutos. Licenciado, sí, compañero. En este caso, vamos a hablar, como usted dice, pues debemos de imaginarnos que estamos en una reunión para la constitución del sindicato, ¿verdad? Entonces, este moderador o un secretario provisional, podríamos llamarle, pues lee los estatutos para que podamos, paso siguiente, poder elegir a la Junta. Así serían los pasos por el momento, licenciado. Pues no solo leer los estatutos, sino aprobarlos como ley propia. Ok.
¿verdad? Porque si aprueban los estatutos, pues ya es a lo que se van a someter. Y eso yo he estado insistiendo hace rato, desde el miércoles. Que en el sindicato se somete a los estatutos, que es su ley, ¿verdad? Ya tienen su propia ley, ya la aprobaron. Correcto. Bueno, entonces después, y conforme digamos, lo que viene después, el inciso, si usted quiere ponerlos en ese orden, como dice la compañera, el D y el C después, usted no puede pedirles que declaren que son guatemaltecos de origen y que trabajan en la fábrica, si no los ha elegido, ¿verdad? Tiene que elegirlos primero. O sea, elegir a quienes se les va, digamos, pedir esa declaración, a quienes se les va a dar autorización. Entonces, por eso les dije, bueno, con base a los estatutos, porque los estatutos dicen, tiene un inciso sobre la elección, sobre el tiempo que van a estar. Entonces, con base en los estatutos, se eligen a los directivos que son. Pueden ser de 3 a 9. Alguien lo leyó por ahí, ¿verdad? Pero son los estatutos los que van a decidir qué cantidad de directivos del comité ejecutivo ponen, ¿verdad? Bueno, eligieron a los... Sí, compañero. Perdone, corríjame si no le entendí. Yo le entiendo de que póngale todo lo que ya hablamos, que lugar, fecha, ubicación, hora, identificación. Luego el inciso C, autorización de los miembros del comité ejecutivo provisional. O sea que póngale este comité ejecutivo provisional, lo ponen los mismos que comenzaron a platicar sobre hacer el sindicato. Ese comité ejecutivo, ¿verdad?, que van a elegir ahí es el comité ejecutivo provisional. No hay otro. Si cuando llegaron a esa reunión nadie tenía ningún cargo, nadie tenía ninguna investidura. Es que sí, yo lo había entendido así, para si después del inciso D, darle lectura a los estatutos que ya llevan los compañeros del sindicato, para que ya la Asamblea General, supongo yo, me imagino, que levantando la mano o como sea, va aprobando cada estatuto. Y entonces, ¿con base en qué le eligió usted? ¿Con base en qué, digamos, hizo ciertas cosas si no tiene ninguna base? O sea, no puede elegir así a ciegas sin ninguna base legal. O sea que hicieron primero, póngale, estos compañeros hicieron primero los estatutos entre ellos, eligieron así el comité ejecutivo provisional y luego los van a poner a votación, digamos, a autorización de la Asamblea General. Así es. A que declaren y que los autorice la Asamblea. Muy bien. Ya. Bueno, el tema es de que, digamos, por eso insisto yo en que después de tener un moderador, lo primero que van a hacer es leer los estatutos y aprobarlos. Los aprobaron y ya es su ley. El sindicato se está levantando de la nada, ¿verdad? Entonces después, con base en los mismos estatutos, van a elegir los directivos que consideren ellos, que considere y que estén descritos en los estatutos, ¿verdad? Porque la ley solo les permite, solo dice el número de 3 a 9, pero no dice más, ¿verdad? El tema es de que, digamos, los estatutos sí dicen cuántos directivos, cuántos miembros de comité ejecutivo y cuántos del consejo consultivo, ¿verdad? Pero es la ley a la que ellos se van a someter, que ya la aprobaron. Entonces eligen al comité ejecutivo. Ahí no dice que sea el comité ejecutivo provisional, pero es un comité ejecutivo provisional porque la única función que tiene ese comité ejecutivo es seguir el trámite para que autoricen al sindicato. Perdón, no que autoricen, sino que reconozcan el sindicato, esa es la palabra. Que reconozca el ministerio, el sindicato, ¿verdad? Ese es el trámite. Después de eso, ellos tienen que, digamos, dejan los cargos porque se va a elegir otro comité ejecutivo. Ellos ya pasan, prácticamente dejan los cargos, ¿verdad? Pero eso viene después. Esos son hechos que ya sucedieron después. En el momento que estamos viviendo
se eligieron esos directivos, y esos directivos fueron los que declararon ante los que están reunidos ahí. Imagínense que sean 5 directivos. Declararon ante los otros 15 que son guatemaltecos de origen y que son trabajadores de la empresa. Luego viene un acto donde del resto de la asamblea, o sea, los 15 que quedaron, que no son los miembros del comité ejecutivo, autorizan al comité ejecutivo para hacer el trámite de reconocimiento del sindicato y que puedan aceptar cualquier cambio que les pida el ministerio o la dirección. Hasta ahí terminó todo el acto, y se va, y eso tiene que recogerlo el acta, ¿verdad? Por eso yo trato de llevarlos al orden en que se está desarrollando. Para mí es mucho más fácil si yo les digo vayan al ministerio y que les den un acta, pero ustedes no entienden la lógica de cómo es que se desarrolla un sindicato, cómo es que nace un sindicato. El día que les pregunten, ustedes no saben, pues. Ese es el tema, y la pretensión es de que ustedes sepan cómo conducir una cuestión de estas, o por lo menos tengan una idea. Aquí hay otra cuestión. Bueno, el hecho es de que se fraccionó el acta porque después de eso, pues ahí terminó y se cerró el acta. Entonces, ¿qué es lo que le da de alguna manera consistencia al acta? Si ustedes ya leyeron el artículo 218, por lo menos relean los incisos A y B y me dicen qué es lo que le va a dar consistencia al acta. Al acta y a los estatutos. Licenciado, ¿puede ser la firma que colocan todos los integrantes? Sí, es firma, pero hay algo ahí especial. Lea completamente. En el inciso A pienso que sería el objeto de la formación del sindicato. Pero eso, digamos, eso va implícito en la constitución del sindicato, que es el sindicato, y la solicitud tiene que describir esto que usted dice. Pero, digamos, yo me estoy refiriendo a qué le da consistencia al acta, al documento. No sé si me entiende. Licenciado, disculpe, ¿no será el memorial de reconocimiento del sindicato? No. Si usted la tiene comparecencia de los miembros que están siendo testigos o eligiendo o conformando el grupo, licenciado. En este caso, si no estoy mal, decía que eran por lo menos 20, ¿verdad? Miren, compañeros, yo les expliqué en un principio que hay documentos privados y hay documentos públicos. Y que a veces en un documento que es privado, que lo firma alguien que no tiene ningún reconocimiento de que tiene fe pública, tiene que tener cierta consistencia para que sea creíble. El inciso B dice algo. Y alguien dijo ahí de las firmas. Mire, el acta y los estatutos tienen que ser firmados, dice ahí, por todos los miembros del comité ejecutivo, pero hay algo más. Firmado por el secretario general, licenciado. Pero por eso concluyamos. Miren, el secretario general, el que fue electo secretario general, va a firmar al margen de todas las hojas que constituyen el acta, y lo mismo los estatutos. Él es el que de alguna manera le da cierto sustento al documento. Porque imaginen ustedes que presentan un acta y no lleva la firma, digamos, en el margen. Cualquiera le puede cambiar una hoja y no se mira, digamos, alguna diferencia, ¿verdad? Entonces, y se los digo para que vayan aprendiendo ustedes también cómo es que uno le da consistencia a un documento cuando lo presenta, ¿verdad? Es la firma al margen.
En este caso, el secretario general es la autoridad máxima que eligió la asamblea. No hay ningún... Licenciado, buenas noches. Entonces lo importante es que sean en hojas membretadas. Así creo que se llaman. ¿Membretadas cómo? Enumeradas. Pues yo no me acuerdo que diga que sean hojas membretadas o enumeradas. Posiblemente... Dice la compañera. Posiblemente las pueden enumerar donde van firmando. Perdón, licenciado, serían en hojas de protocolo. No, si estamos en papel hablando, simple. Es papel simple. Es papel Y simple. algo, Miren. perdón, licenciado, y algo muy importante también que no hemos dicho, que dice que a 20 días plazo para presentar todo esto a partir de la Asamblea Constitutiva. Pero eso ya es el trámite, todavía no salgamos de donde estamos, ¿verdad? Entonces, lo que le da sustento, le da cierta consistencia, digamos, al documento, es la firma del secretario en todas las hojas, al margen. Alguien me decía en la primera hora, el licenciado, y si en la última hoja no cupieron todas las firmas, porque les voy a contar algo más. La ley habla de la firma de los miembros del comité ejecutivo y el secretario general nada más.